Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Job, por favor. Job capítulo 1. Y pongo un separador ahí. Job capítulo 1. Y vamos a poner un separador ahí. Y también vamos a buscar Salmo 119, por favor. Job capítulo 1, un separador ahí, y después vayamos al Salmo 119. Observa conmigo en el Salmo primero 119. Vamos a leer todos juntos el versículo, Salmo 119, versículo 25, por favor. Leemos todos juntos este versículo y de ahí vamos a orar. ¿Ya, hermanos? Muy bien, Salmo 119, 25. Todos juntos leemos qué dice ahí. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según, ¿qué dice ahí? Tu palabra. Vuelvo a leer el versículo. Dice abatida. Esa palabra ya es la que vamos a estudiar en esta mañana. En esta mañana me gustaría hablar del desaliento. ¿Ya? Hablábamos un poquito con el pastor y dijimos, bueno, ¿qué tema sería bueno tocar? Y me gustaría que hablemos de este mal y de esta, lo que comúnmente las personas en el mundo cristiano le llaman epidemia. ¿Ya? Alguien dijo que el desaliento, la depresión, es el resfrío común del alma. Y tarde o temprano nosotros vamos a ser contagiados y vamos a manifestar síntomas de este mal, de esta gripe, llamada la depresión, el desánimo y el desaliento. Creo que nada puede haber, o en esta vida por lo menos dentro de los cristianos, puede haber más aterrador que el pensamiento de estar desalentado, abatido, deprimido, hasta tal punto que uno ni siquiera desearía levantarse de la cama, ¿verdad? Hermanos, la depresión no es simplemente un estado mental o una noción negativa de la vida, ¿ya? La depresión, el abatimiento, el desaliento es algo real hoy en día. Incluso va a afectar nuestros cuerpos físicos, aun cuando hagamos una apariencia externa de estar bien. En el Salmo 119, versículo 25, lo vuelvo a leer, dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Y luego el rey David le pide a Dios, vivifícame, es decir, vuelve a dar vida según tu palabra. Y de eso en esta mañana vamos a estudiar. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a abrir nuestros corazones y también nuestras Biblias a la palabra de Dios. Señor, gracias te damos en esta mañana porque podemos acercarnos a ti. Gracias porque podemos confiar en la palabra de verdad. Señor, ella es nuestro consuelo en nuestra aflicción, dice la Escritura. Gracias porque a través de este tema podemos recordar que tenemos en ti un poderoso ayudador. Tu palabra dice que tú eres un Dios fiel y podemos confiar en ti en todo momento y circunstancia de nuestra vida. Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos, y como dice la Escritura, y miraremos las maravillas de tu ley. Señor, queremos rogar para que esta mañana nos ayudes a retirarnos de este lugar, edificados, desafiados y alentados por las promesas que has dejado a través de tu palabra, para que hoy, como hemos leído, tengamos un espíritu vivificado, Señor, por ti. Permítenos, Señor, estar preparados para cuando este mal venga a nuestra vida. Y permítenos recordar a través de la enseñanza de esta mañana que somos polvo, Señor. Tu palabra dice que acercarse a ti es el bien. Y al acercarnos a ti nos recuerda nuestra necesidad urgente, diaria, de que no podemos hacer absolutamente nada sin ti. Señor, ayúdanos a traer a la memoria los conceptos básicos de esta vida que nos has permitido vivir en este mundo, de depender total y absolutamente de ti. En esta mañana, Señor, líbranos de cualquier distracción, de cualquier desaliento, y ayúdanos, Señor, a confortar el Espíritu a través del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a estudiar un poquito. Ahora sí vamos al libro de Job. Por favor, capítulo 1.
capítulo 2 y capítulo 3 vamos a estar estudiando en esta mañana. En esta mañana vamos a estudiar, como te dije, acerca del desaliento. ¿Ya? En la Biblia, la palabra desaliento tiene varios conceptos, por ejemplo, y sinónimos también. Por ejemplo, en la Biblia aparece la expresión en el Nuevo Testamento desanimado. ¿Ya? También aparece la expresión en los Salmos, como hemos leído, y un sinnúmero de sinónimos. Uno de ellos es abatido hasta el polvo, como hemos leído. Otra expresión es la aflicción. El rey David innumerables veces le dice a Dios: mi alma está afligida dentro de mí. ¿Ya? En la Biblia, esto no es algo que podríamos considerar como una ficción en estos días. Mucha gente trata este tema como si fuera una ficción o como si fuera algo que nunca le fuera a pasar. En la Biblia detectamos este concepto acá para poder saber cómo hacerle frente a este gran gigante que nosotros sin duda alguna vamos a batallar en cualquier momento de nuestra vida. Sin duda alguna este es un tema pero tan importante como para pasarlo por alto. Vamos a ver un poquito el concepto de la palabra desaliento. El concepto en la Biblia de abatimiento que hemos leído es la siguiente: es esta palabra que aparece en hebreo, por ejemplo. Y el concepto significa hacer bajar, descender, y tiene que ver con ánimo que desciende. Literalmente significa caer o hundir. Es una persona que cae en su ánimo, es una persona que literalmente se hunde, ¿ya? Por eso el rey David, por ejemplo, en el Salmo 42 dice: Dios me libró del lodo cenagoso. Es decir, la expresión es: sus pies no estaban firmes, se empezó a hundir poco a poco, poco a poco. Y en la Biblia podemos encontrar varios pasajes acerca de esto. Ahora, uno se preguntará: ¿por qué tocar este tema? Quizás digas: pero hermano Brian, ¿por qué vamos a hablar en esta mañana de este tema? Algunas estadísticas de la Organización Nacional o Mundial de la Salud. Por ejemplo, ¿ya? Hay más de un adulto que recibe tratamiento por desaliento y depresión durante nuestra vida. Y en este año hay cantidad de casos de personas que han recibido incluso antidepresivos. Y se ha elevado a un 400% desde 1998, haciendo de fármacos la droga más frecuente usada por personas entre 18 a 44 años. Ahora, esto es una estadística antigua. Yo veía hace unas semanas atrás, en radioprogramas, por ejemplo, y veía un poquito cómo hay antidepresivos para infantes incluso. Y esto me llamó mucho la atención. Niños con problemas de desaliento. Mire, hermano, la verdad yo no recuerdo eso a mi edad. Y parece ser que es algo que hoy está de moda. Otra cosa es que 101 millones de personas son afectadas por este mal a la larga o a la postre en sus vidas. Tarde o temprano, este mal puede ser una realidad, y de acuerdo a este estudio, incluso el mundo cristiano se ve ensimismado por este problema, y a veces nos hacemos la gran pregunta: ¿cómo le hago frente a este mal? ¿Cómo puedo hacer de la depresión o el desaliento algo que pueda ser quitado de mi vida y yo pueda traer victoria sobre este gran gigante que podemos enfrentar en cualquier momento? Ahora, esto es lo que dicen las estadísticas, pero lo curioso es que cuando abrimos la Biblia descubrimos que hay hileras de personas que batallaron con este mal. Y créeme, hermano, no eran personas detrás de bastidores o en la periferia del mundo cristiano. Eran personas que nosotros hoy los consideramos héroes de la fe o incluso protagonistas dentro de cada escena bíblica. Por ejemplo, ¿recuerdan a Moisés? Hombre que hablaba con Dios cara a cara, que se dice en la Escritura que cuando él murió no hubo hombre como él que hiciera los milagros y las señales que él hizo en todo Israel, que Dios no se haya manifestado tan poderosamente sino a través de este individuo. Sin embargo, un día él le dijo a Dios: Dios, si he hallado gracia en tus ojos, quítame la vida, le dijo. Literalmente le dijo a Dios: mejor dame muerte. ¿Recuerdan a Elías, el profeta de fuego? Tremendo hombre. Hasta el día de hoy un hebreo considera a Elías como el profeta más grande de sus tiempos. Sin embargo, también le pidió a Dios: dame muerte, le dijo. Y le dijo: porque no soy mejor que mis padres.
¿Qué hablar del rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel? El hombre de quien se dice que derrotó un tremendo gigante llamado Goliat, que le dio una victoria tremenda pública a los ojos de los filisteos y en el nombre del Señor pudo vencer a este gigante. Sin embargo, en los Salmos se escriben páginas oscuras de la depresión en el cual él se hundió y en el desaliento y el abatimiento de su alma. Uno de esos versículos fue el versículo de Salmo 119. Y estos personajes, como te vuelvo a repetir, no fueron sino protagonistas de sus tiempos. ¿Qué tal el gran predicador Carlos Spurgeon, un inglés, que una vez se paró en el Tabernáculo Metropolitano de Londres, que era su iglesia, y ante toda su audiencia, él llegó a decir estas palabras: mi alma desfallece dentro de mí, y me siento como que si me fuera a morir. Y le dijo, mi espíritu flaquea, oren por mí, se los dijo a su congregación. Un tremendo hombre, tremendo predicador de sus tiempos. ¿Qué tal el reformador Lutero, quien llegó a tal punto abatido que su esposa un día tuvo que vestirse de negro y decirle: ¿qué pasó, mujer? Es que alguien murió. Dios se murió, le dijo, para llamar la atención de su esposo. Y le dijo: ¿cómo que Dios murió? Dios no puede morir. Y si Dios no muere, ¿por qué estás tan abatido?, le dijo. Tarde o temprano llegamos a ser víctimas de este mal. Ahora, cuando observamos Job, ninguno de nosotros creo que podría encontrar un personaje más desalentado que ese personaje, ¿verdad? Porque lo que él sucedió nos recuerda que lo que a veces nosotros pasamos, la verdad, hermanos, no es nada. Es una minoría de nuestras aflicciones en comparación a este hombre. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora sí. Observa conmigo Job capítulo 3 un momento. Vamos a ver un poquito acerca de este hombre, ¿ya? En Job capítulo 3, algunos síntomas de su depresión, de su desaliento. Job 3, observa el versículo 1, ¿ya? Yo quiero que tú detectes en la escritura cómo podemos observar, ¿ya?, estas descripciones, cómo se manifestó en Job este mal. Job capítulo 3, versículo 1 dice así, leamos por favor. Después de esto, ¿qué hizo Job? Abrió su boca, ¿y qué dijo, hermanos? A ver, yo no sé si tú te das cuenta, pero este es el hombre más justo de en aquel tiempo, de quien se dice que era perfecto, pero ¿qué llegó a decir de sí mismo? Maldijo su día. Mira la primera expresión, versículo 2. Y exclamó Job y dijo: perezca el día que yo nací, y la noche en que se dijo, varón fue concebido. Él va a hacer algunas preguntas acá. Por ejemplo, la primera es: ¿por qué tuve que nacer? Yo creo que esta es una buena descripción para alguien que tiene aflicción en su alma, ¿verdad? Para alguien que está totalmente desalentado, para alguien que se ha hundido en la depresión. Él llegó a decir: ¿por qué nací? Y él se figuraba en todo esto que mejor para él hubiera resultado no haber nacido en esta vida. Lo que él está diciendo es: ¿por qué mis días se cuentan en el calendario? Mejor no hubiera existido, eso es lo que está diciendo. Ahora, ¿cuántas veces le hemos hecho a Dios esta pregunta? ¿Por qué? Señor, ¿por qué? Ahora quiero hacer un hincapié bajo la experiencia de este hombre. Él no solo estaba abatido por lo que perdió, sino porque no se figuraba por qué razón le había sucedido. Eso creo que era lo peor. Él clamaba y clamaba vez tras vez, y no va a encontrar respuesta del cielo, sino hasta el capítulo 38 del libro. Y a veces, hermanos, nosotros preguntamos a Dios: ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué estoy pasando por tal aflicción? ¿Por qué no puedo salir de este mal? Y la verdad, hay muchas preguntas y no hay ni una respuesta de Dios. Y esto es lo que consternaba a Job. No solo la aflicción, no solo el abatimiento, sino que no se figuraba cuál era la razón de este mal. Así que él llega a decir: ¿por qué nací? Mira la segunda pregunta que él hace. Observa conmigo Job capítulo 3, versículo 11, por favor. Otro síntoma que él manifiesta. Miren el por qué. ¿Qué dice acá? ¿Por qué no morí yo dónde? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquellos pechos para que mamase, dice ahí? Otra pregunta que él hace es: ¿por qué sobreviví? ¿Por qué al nacer simplemente no morí? ¿Entienden eso?
Él está diciéndole acá a Dios, ¿por qué he sobrevivido? Si mi vida tiene esto, mira, toda esta catástrofe, entonces ¿para qué simplemente al nacer no me morí? Mejor me hubiera sido dar muerte. Otra expresión que él habla acerca de su abatimiento, miren conmigo el versículo 20, por favor. Hay otro por qué ahí. A ver, lean conmigo. ¿Qué dice ahí? ¿Por qué se da luz a quién? Y vida a los de ánimo amargado. ¿Y qué esperaba Job? Mira el versículo 21. Que esperan, ¿qué dice ahí, hermanos? La muerte. ¿Y qué más dice ahí? Y esta no llega. ¿Qué deseaba Job? Literalmente, ¿qué deseaba? Que deseaba morir. Así que esa es la pregunta tercera de su síntoma. ¿Por qué simplemente no me muero? Y la verdad, hermanos, quiero dar gracias a Dios que muchas de las oraciones no son contestadas. Gracias a Dios que Dios muchas veces se toma no en serio a veces nuestras oraciones. Porque ¿qué sería que Dios literalmente respondiera a todos nuestros caprichos? Mira, ¿qué hubiera pasado con Job? No tendríamos todo este libro en nuestra mano. Así que Job se va a hundir víctima de la depresión y va a sentir como usted nadie, o como creo que aquí nadie lo sentiría. El dolor que él va a pasar, la experiencia que él va a atravesar, nos van a enseñar a nosotros que este hombre, la verdad, en su dolor fue incomparable. Ahora quiero hacer una pausa para recalcar que es un don maravilloso que tengamos este libro en nuestra mano. ¿Saben por qué? Porque nos recuerda cómo hacerle frente a este mal. Número 2, nos recuerda que nuestros problemas no son comparables a los de este hombre. Y número 3, nos recuerdan que Dios todavía tiene un propósito para nosotros. Así que vamos a examinar un poquito y al leer la palabra de Dios y su experiencia nos vamos a dar cuenta que también hemos tenido días malos, pero la verdad, hermanos, ninguno como los de Job. Esa es la verdad. Ahora vamos a observar no solo que él está deprimido y abatido, no sabe por qué le pasó, y vamos a ver un poquito las causas de su depresión. Job capítulo 1, por favor. Ahora sí, entremos al capítulo 1. Yo voy a leer un versículo y ustedes el siguiente, hasta el versículo 4. Leamos, por favor. Dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Observa sus características. Este hombre, ¿cómo era? Perfecto, temeroso de Dios y apartado de, ¿qué dice ahí? Por favor, lee el versículo 2. ¿Qué dice ahí? Y su hacienda, observa, era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados. Y aquel varón, ¿qué dice ahí? Era aquel varón más grande que todos los que, hasta era comparable. Mira el versículo 4, ¿qué dice? A ver, Job se preocupaba por qué recibo de luz podía pagar el fin de mes. Él tenía, ahora cómo crío a mis hijos, la escuela, tengo que pagar. Job se tenía esa preocupación. Mira, para entender su depresión y sus causas tenemos que entender quién era él. En primer lugar, era perfecto. Era un hombre íntegro, era temeroso, era apartado del mal y, por cierto, era muy rico. ¿Está claro o no? Era rico, no era pobre, ¿ya? Otro, tenía 7 hijos y ellos también eran ricos. Dice que ellos hacían cada día banquete y hasta invitaban a personas. Era un hombre poderoso. Así que acá vemos algunas síntomas, algunas causas, con respecto a su depresión. En primer lugar, pérdidas. Una persona llega a desalentarse hoy simplemente por pérdidas. Salta conmigo, por favor, al versículo 6. Mira lo que dice el versículo 6. Dice, un día vinieron a presentarse delante de ¿quién? ¿Quiénes vinieron a presentarse? Los hijos. Esta es una expresión para hablar de ángeles en el Antiguo Testamento, entre los cuales vino también ¿quién? Satanás. Versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear, ¿qué dice ahí? Y andar por ella. Mira el versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a quién? Que no hay otro como él en la tierra. Observa. Número 2. Varón perfecto. 3. Recto. 4. Temeroso de Dios. 5. ¿Qué cosa? Apartado del mal. Y mira la respuesta inmediata de Satanás. Versículo 9. Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job
a Dios. ¿De qué? O sea, gratis. Mira el versículo 10. No le ha acercado alrededor a él y a su casa a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos ha dado, ¿qué cosa? Por tanto, sus bienes, o sea, lo material, ¿qué cosa ha pasado? Han aumentado ¿sobre qué? Pero, extiende ahora tu mano, toca todo lo que tiene y verás que, si no blasfema contra ti en tu misma cara, Dios. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas, ¿qué cosa? Tu mano sobre él. Y salió Satanás, y ahora observa el versículo 13. ¿Qué dice ahí? Y un día aconteció que sus hijos, ¿qué hacían? E hijas comían y bebían. Y vino a casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Versículo 15. Y acometieron ¿quiénes? Los sabeos y los tomaron. Mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo, ¿para qué? Para darte la noticia. Versículo 16. Y aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios, ¿qué dice ahí? Y quemó ¿qué cosa? Las ovejas, los pastos, ¿qué más? Los consumió. Solamente, ¿qué dice ahí? Observa lo que dice ahí, ¿ah? Miren el versículo 16. Solamente escapé yo. A ver, pregunta, ¿qué noticias recibió Job? ¿Buenas o malas? Y una persona hoy puede caer en depresión, puede caer en este mal por tener pérdidas. En primer lugar, pérdidas materiales. ¿Cuánta gente hoy, cuando hay un colapso financiero, hasta llegan al borde del suicidio, hermanos? Solo por un bien material que ya no lo tienen. O solo por algo que ellos deseaban y no lo alcanzaron. ¿Cuántas personas hoy hemos visto en nuestro país y en otros países por noticias cuando llegaba una inflación terrible y el país entraba en una bancarrota, mira, global en su momento? ¿Y qué hicieron algunos? Se quitaron literalmente la vida, solo por pérdidas materiales. Ahora, ¿no es esto igual en nosotros? Cuando no hemos adquirido el bien que deseamos, cuando hemos tenido la pérdida de algo que hemos anhelado con tanto cariño, quizás hasta trabajado y con el sudor de la frente adquirido, sin embargo eso se fue. ¿Y qué empieza a haber dentro del corazón nuestro? Desaliento. Y hay un tremendo ¿por qué me suceden estas cosas? En el caso de Job fue así. Él había perdido acá todo lo material. De un momento a otro llegó a ser el hombre más miserable de la tierra. Así que cuando una persona tiene pérdidas materiales, se empiezan a desalentar. Pero también pérdidas familiares. Mira conmigo el versículo 17. Todavía estaba hablando, y vino ¿quién? Otro, ¿y qué le dijo? Los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron ¿contra quién? Contra los camellos y se los llevaron. Mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo, ¿para qué? Son puras malas noticias, ¿ah? Y esto sucedió, dice, en un día. Versículo 18. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, ahora observa esta expresión, tus hijos y qué más, estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa de su hermano el primogénito y un gran viento vino del lado de ¿dónde? ¿Y qué hizo ese viento? Azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó ¿sobre quién? Sobre los jóvenes. ¿Y qué pasó con todos ellos, hermanos? Y murieron. Mira lo que dice. Y solamente, ¿qué dice ahí? Escapé yo, ¿para qué? Para darte la noticia. ¿Qué pérdidas tuvo ahora Job? Familiares. Pérdida de sus seres queridos. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido aflicción y hasta depresión porque un familiar murió? Y a veces no entendemos la razón. Y a veces hasta rehusamos ser consolados. He conocido cristianos que han vivido bajo la sombra del desaliento y no quieren salir de ahí solo porque culpan a Dios de la pérdida de un familiar que tuvieron. Ahora, si esto fuera poco, en la Biblia hay registro de hombres que rehusaron ser consolados
porque en su vida tuvieron pérdida de algún hijo. Por ejemplo, Jacob. Nosotros estamos estudiando la vida de José y vimos cómo José fue vendido a Egipto y la mentira de que el hijo había muerto. Vinieron los hermanos y le contaron la mala noticia de que José había sido despedazado por una fiera. Pero mira la respuesta de Jacob en su anciana edad. Dice así, Jacob, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su lomo y estuvo ¿de qué? Por su hijo, ¿cuántos días? Pero mira su deseo, ¿ah? Y todos sus hijos y todas sus hijas vinieron ¿para qué? Pero, él rehusó ¿qué cosa? Estaba deprimido, ¿verdad? ¿Y qué más? Y dijo, ciertamente enlutado bajaré ¿a dónde? Hasta que me muera voy a vivir así. ¿Por qué? Por causa de mi hijo. ¿Y qué hizo su padre al final? Y lloró por él. Y a veces esto puede ser una gran razón para que nosotros nos hundamos en el desaliento, hermanos. A veces la pérdida de un familiar o un ser querido. A veces la pérdida de un padre, una madre, un hijo en la vida. A veces la pérdida de un hermano. A veces la pérdida de alguien que nosotros hemos amado, quizás un gran amigo. Y cuando muere esa persona y no entendemos la razón y vemos su agonía o su sufrimiento, y aun cuando ya no lo vemos, rehusamos ser consolados. Y caemos en este mal y nos cuesta levantarnos. Ahora dime, ¿tenía Job razones para deprimirse o no? Y antes de entrar bien a este punto, si tú y yo fuéramos Job, ¿te deprimirías? Creo que sí, ¿verdad? ¿Quién podría mantenerse en pie con semejante malas noticias en un día? De tener la pérdida, no solo materiales, sino pérdidas familiares. Escuché una vez un pastor, mientras él enseñaba, contó de un hombre que paraba con la cabeza baja en su iglesia y no se atrevía a levantarla. Venía a los cultos, paraba con la cabeza agacha y no se estaba durmiendo, ¿eh? ¿Ya? Pero un día lo invitó a su oficina y conversó con este hombre. Y el hombre le empezó a contar y le dijo, lo que sucede, pastor, es que... Y se largó a llorar. Y volvió otra vez a decir, bueno, vamos hombre, cobra ánimo, respira un poco, yo quiero ayudarte, si Dios me lo permite. ¿Qué ha pasado? Lo que sucede es que yo soy conductor de una movilidad escolar. Y yo asesiné a una niña, la atropellé. Es la vecina que vive al lado de mi casa. La niña que tenía la misma edad que mi hija. Y una noche antes habían estado en casa jugando. Y dígame, pastor, ¿cómo puedo sobreponerme a esto?, le dijo. A veces han sucedido cosas en nuestra vida. Y a veces nos hacemos la misma pregunta, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo puedo yo levantarme de este mal? ¿Cómo puedo hacer de este problema que resulte para bien en lugar de vivir esclavo de este problema? A veces son razones de pérdidas. A veces son pérdidas familiares de seres queridos. Yo conocí un hombre en mis tiempos de estudiantes todavía allá en la Argentina, que este hombre me aconsejaba y un día le contaba esto a mi esposa, ¿no? Estando en su casa, mientras conversábamos, sus palabras siempre fueron de aliento, pero su mirada era una mirada bien profunda. Y yo le dije, mira hermano, tus palabras son definitivamente que vienen de Dios, pero hay una mirada ahí que me dice que algo sucedió. Yo me atreví a decirle esto y me miró, creo que se mantuvo en silencio por 1 minuto y me contó parte de su testimonio. Que su primera hija había muerto. Producto de esto se apartó de Dios, hasta se fue a brujos, me contó. Y lo que más me dolía, me decía Brian, era ir al cuarto y ver sus cositas. Sus zapatillas, sus juguetes. Una niña de 5 años. Y una de las preguntas que él me decía que le hacía a Dios con amargura de su alma era, ¿por qué me quitaste a mi hija? ¿Por qué me quitaste a mi hija? Sin embargo, es un hombre que alienta a muchas personas hoy en día bajo la experiencia que Dios le permitió vivir. A veces los motivos son pérdidas, hermanos. Y yo te hago una observación. Qué momento duro para Job, ¿verdad?
A veces cuestionamos a la mujer de Job. Pero dime, hermana, tú que eres mujer, madre de hijos, ¿estaríamos contentos porque se murieron y en un momento todos? Creo que ninguna madre haría eso, ¿verdad? A veces juzgamos duro a la mujer de Job, pero pongámonos en los zapatos de esta mujer. El dolor sin duda alguna la invadió y empezó a controlar aún su estado anímico. Por eso dijo lo que dijo. Por eso habló como habló. A veces son problemas de pérdidas. En segundo lugar, hermanos, ¿ya? Problemas físicos o problemas de salud. ¿Cómo lo sabemos? Observa conmigo Job, capítulo 2. Mira conmigo el versículo 7, por favor. ¿Ya? Esto te va a parecer raro, pero está en la Biblia. Mira el versículo 7. Entonces salió ¿quién? De la presencia de Jehová e hirió ¿a quién? ¿Cómo lo hirió, hermanos? Con una sarna, ¿qué cosa? Maligna. ¿Desde dónde ocupaba esa sarna? ¿En los pies nada más? Desde la planta del pie hasta dónde. Y tomaba Job un tiesto, es decir, un pedazo de carbón, ¿para qué? Para rascarse con él. Y estaba sentado en medio de ¿qué? De la ceniza. Y si tú sigues leyendo, vas a ver que hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y acá podemos ver algo, otra causa del desaliento, muchas veces es un problema físico. Muchas veces es un problema de salud o una enfermedad. C.S. Lewis en uno de sus libros hablando del cuerpo humano, él dijo, nuestros cuerpos y nuestras almas viven tan estrechamente conectadas el uno del otro que pueden tan fácilmente contagiarse el uno del otro. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando uno está mal físicamente es difícil estar bien espiritualmente, verdad? Es difícil estar bien. Por eso Proverbios dice, el ánimo del hombre soporta su enfermedad. Pero el espíritu angustiado, ¿quién lo levantará? Dice. Qué difícil es estar bien cuando tengo un problema físico. Ahora la pregunta es, ¿hay registro de esto en la Biblia de hombres que por problemas físicos entraron en depresión? Job es uno de ellos. Pero hay otro, es el mismo profeta Elías. ¿Ya? Mira este versículo. ¿Se acuerdan la expresión cuando él destruye a los profetas de Baal? ¿Se acuerdan que él en el monte Carmelo hizo descender fuego del cielo en la mano de Dios? ¿Se acuerdan que él, y después de eso, habló que vendría la lluvia después de 3 años y medio de sequía? Así que vemos a Elías moviéndose del monte Carmelo, después a Jezreel, 15 kilómetros más o menos aproximadamente. Y después de Jezreel, huyendo hasta el desierto por una mala noticia. Jezabel buscaba para darle muerte. Más o menos 120 kilómetros corrió. O sea, lo cual nos dice que el primer triatleta de la historia fue Elías, pues era un hombre con buen estado físico, ¿no? Era un hombre con buen estado físico, pero llegó a agotarse físicamente y en su experiencia de depresión, esto él dijo a solas con Dios. ¿Qué dijo? Se fue por el desierto un día de camino, vino y se sentó debajo de un enebro, ¿y qué dice ahí? Deseando morirse, estaba afligido pues. ¿Qué más? Dijo, basta ya, oh Jehová. ¿Y qué dijo? ¿Qué le pidió a Dios? Porque no soy mejor que mis padres, echándose bajo un enebro y se quedó dormido. Ahora, yo quiero que tú observes la terapia divina. Mira lo que hizo Dios. He aquí luego un ángel le tocó, ¿y qué le dijo? Levántate y come. Entonces él miró y en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. ¿Y qué hizo Elías? Comió, bebió, ¿y qué volvió a hacer? A dormirse. A veces el cristiano es tan místico que quiere encontrar a toda una razón psicológica. No, ¿qué estará pasando? Van al médico, visitan al psiquiatra, por todos lados quieren encontrar una razón. Cuando simplemente es un poco de, escucha esto hermano, dormir. Duerme un poco. A veces simplemente es porque estamos agotados físicamente. A veces simplemente es porque nuestro cuerpo están rendidos. Pero como nosotros somos los superhombres y las supermujeres, no, queremos romper el mundo con todo el cuerpo. Y te voy a recordar algo, ¿eh? El rey David dijo así, sepa yo cuán frágil soy. Pablo, el apóstol, en el Nuevo Testamento, ¿saben lo que dijo de su cuerpo? Y nos dijo a nosotros que tenemos este tesoro, el Evangelio, ¿saben dónde? En vasos de barro.
Y te voy a recordar algo, hermano. Tú eres débil, yo también lo soy. Hay personas que hasta hacen un cuadro de gastritis, no por algo físico, sino por algo psicosomático. Solo por un afán o por víctima de este mal. Y como no descansan bien y hasta piensan que comer es perder tiempo, porque hay gente así, se debilitan físicamente. Esta semana hablé con un hermano que es maestro y enseña a cantidad de personas y tiene un problema de gastritis. Y yo le dije, hermano, ¿y por qué? Lo que pasa es que a veces hasta como parado, me dijo. Es que tú sabes que no tengo tiempo. Hermano, estás destruyendo el cuerpo, el templo del Espíritu de Dios. Lo que pasa es que, hermano, descansar no es pecado. A veces queremos encontrar, pero he ido al médico, he ido al psicólogo, ¿cuál es? Mira, la verdad, échate a dormir. ¿Saben la terapia de Dios para Elías? Estás cansado, ¿qué hizo Dios con Elías? Come, ¿y qué hizo? Vuelve a dormir. Y hay una expresión que después dice en Primera Reyes, porque largo camino te resta. Todavía falta, Elías, no se acabó el mundo. Ahora la pregunta es, ¿hacemos lo que dice David? Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Hay personas que se acuestan, pero no duermen. Se acuestan con el problema, se acuestan con el afán, con la sobrecarga y se levantan con esa carga y te levantas como si nunca hubieras descansado y en el caso de los varones como si hubiéramos jugado un partido de fútbol. Y dices, pero ¿qué pasa? No sé, es que no... Hermano, a veces simplemente es resultado de darle descanso al cuerpo, nada más. En la Biblia hay registro de personas que se abatieron y se desalentaron simplemente por problemas físicos o de salud. Otra causa, miren conmigo ahí, palabras inapropiadas. Job capítulo 2, el versículo 9 y 10. Observen conmigo, por favor. Leamos. A ver, entonces le dijo su mujer, no cualquiera sino su mujer, ¿aún retienes qué cosa dice ahí? Maldice a Dios y qué más, muérete. Versículo 10. Y lo dicen y todavía lo leen con ganas, hermanas. Versículo 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y en todo esto, ¿qué hizo Job? ¿O no hizo? No pecó con sus labios. Versículo 11. Y tres amigos de quién? Elifaz temanita, Bildad suita, Zoar naamatita, estos tres angelitos, mira lo que hicieron. Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos, ¿para qué? Y para consolarle. Pero qué consuelo que le van a darlo hasta el capítulo 38, ¿no? Mira el versículo 12. Los cuales alzando los ojos desde lejos, no le conocieron. Era un monstruo Job. Miren qué más dice ahí. Y lloraron ¿cómo? ¿Ayudaron o empeoraron la cosa? Mira el versículo que dice ahí. Y esparcieron polvo sobre sus cabezas. ¿Hacia dónde? Creo que la culpa es de Dios. Mira el versículo 13. Así se sentaron con él en tierra por 7 días, 7 noches, una semana entera, ¿no? Y ninguno le hablaba palabra porque, ¿qué cosa dice? Veían su dolor. ¿Cómo era su dolor? Muy grande. A veces son palabras inapropiadas. Si tú sigues leyendo el libro, te vas a dar cuenta que los tres, en lugar de alentar con sus palabras, mira, lo irritaron más a Job. Porque el concepto era, tú has pecado, algo has tenido malo que hacer. Por eso Diosito te ha castigado, para que entiendas. Y a veces las palabras inapropiadas en la vida, hermanos, producen desaliento. Por eso Pablo en el Nuevo Testamento le dice a los tesalonicenses, os ruego hermanos que alentéis a los de poco ánimo. Así dice. ¿Saben lo que enseña eso en la Biblia? Que en nuestra congregación también va a haber gente que se va a desalentar. Y tenemos que acercar para alentar, no para pisar más, pues, ¿me entiendes? Y a veces qué peligro que son las palabras inapropiadas. A veces qué peligro son los conceptos que salen de nuestra boca que no son correctos. Esta fue la experiencia de Moisés. Cuando en el libro de Números nos dice que ellos salieron al desierto por mano fuerte de Dios, ¿sabes qué hacía el pueblo vez tras vez con el líder?
se quejaban. Ya estamos cansados del maná, decían. Estamos hartos, no ven nuestros ojos y nuestra comida de Dios. Cuando el libro de los Salmos dice que el maná era trigo de los cielos, pan de nobles. No era cualquier cosa. Y Moisés llegó un día a estar sobrecargado y en su experiencia de desaliento le dijo a Dios, Dios, dame muerte, es mucha carga a este pueblo. Yo me pregunto a veces, hermanos, ¿cuántas de nuestras críticas afectan a los pastores hoy en día? ¿Cuánto de nuestras quejas llegan a hundir el ánimo de un pastor, de un líder? Porque de nuestra boca no sale gratitud, sino queja, queja, queja. Y a veces no da gana de preguntarle, hermano, hermana, ¿cómo están? ¿Están mal? Es un concierto de órganos, ¿ah? Me duele acá, me duele acá, están siempre mal. Hasta son hipocondriacos, todo está mal en la vida. Y todavía te dicen, sí, pero hermano, ¿qué voy a hacer? Sufrimos por la causa del Señor. Llora con los que lloran. Es impresionante hoy en día. Hay gente que siempre está mal. Nunca están contentos. No importa lo que tengan, no importa lo que adquieran. Siempre están quejando. Y esto llegó a ser una carga grande, no solo en Job, sino en el mismo líder, en Moisés. Tanto que le dijo a Dios, dame muerte, Dios. Dame muerte. Me pregunto, hermanos, ¿cómo son usadas nuestras palabras hoy en día? Por ejemplo, Proverbios dice que la palabra a su tiempo, cuán buena es. El justo sirve de guía a su prójimo y le hace salir o no errar por camino malo. La Biblia nos dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y van debilitando el ánimo, van golpeando más. Claro, no dejan huellas físicas, pero dejan huella en el alma. Y en lugar de motivar, en lugar de alentar, lo único que logran sus quejas es irritar a las personas alrededor. A veces es un problema de palabras inapropiadas. En la Biblia, cuando encontramos la última carta del apóstol Pablo, antes de morir, se le escribe a su discípulo amado Timoteo, y por ejemplo, él le menciona a una persona. No sé si ustedes recuerdan, en el capítulo 4 dice, Alejandro el calderero me ha causado no pocos, sino muchos males. Y le dice a Timoteo, guárdate tú también de él, ten cuidado con esa persona. Y la expresión males, causado males, no tiene que ver con algo físico. Tiene que ver que se oponía a él y hablaba contra Pablo. Y Pablo, antes de morir, se lo recuerda a Timoteo y le dice, ten cuidado con ese hombre. Y parte de muchas veces que el apóstol estuvo desalentado, fue porque gente iba desacreditando su testimonio, hablando a espaldas, hablando mal, y como en el caso de Job, se llegó a hundir en depresión. Llegó a desalentarse, y en una de sus cartas agradeció por Onesíforo, quien le confortó, dice, fue uno de los que le confortó. Hasta que vino alguien que le levantó el ánimo, ¿no? Así que la Biblia, hermano, nos enseña que los líderes, los hombres que sirven a Dios, no son hombres de madera o de cemento, son gente de carne y hueso. Y tenemos que tener cuidado con las palabras que empleamos sobre el liderazgo y el ministerio de esas personas. Hay otra razón, perspectivas equivocadas. Y para hablar de esto tenemos que saltar Job capítulo 10. Mira conmigo la perspectiva o la expectativa que Job tenía. Job capítulo 10, versículo 1 y 2, por favor. Job capítulo 10, versículo 1 y 2. Mira lo que dice Job. Recuerda, está afligido, está deprimido, ¿ya? Por eso habla de esta manera. Job 10.1 dice así, está mi alma, como dice Job, hastiada de mi vida. Por eso, ¿qué voy a hacer? Daré libre curso, ¿a dónde? A mi queja. Hablaré ¿cómo? Con la amargura de mi alma. Mira el versículo 2, la pregunta, la acertación. Diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Cuál fue su perspectiva de Job? ¿Saben lo que llegó a decir él? Todo lo que me pasa, ¿quién tiene la culpa? Dios. Dios contiende conmigo, me ha puesto como enemigo. Y a veces no pensamos eso de Dios cuando pasamos por problemas. No es fácil mirar el rostro de Dios y decirle, es tu culpa, Dios. Lo que me sucede es porque tú no hiciste nada. ¿Dónde estaba Dios cuando padecía? ¿Dónde estaba Dios cuando me sucedió?
¿Dónde estaba Dios cuando era niño y esto pasó? ¿Nunca has escuchado esas frases? El problema no es Dios. Dios siempre está. Esta es la gran pregunta del ateo. Si Dios es verdad, si Dios es real, ¿por qué sufre el mundo? ¿No has escuchado eso? ¿Por qué hay hambre en el África? ¿Por qué hay enfermedades? Si Dios es verdad, ¿dónde está tu Dios? Dicen. Dios siempre está donde debe estar. Y la Biblia nos dice, el Altísimo gobierna. La Biblia nos dice, Dios está sentado en su trono, calle delante de él toda la tierra. Punto. A veces culpamos a Dios por las desgracias, por lo que observamos. Hace poco en nuestro país, una terrible desgracia. Y mucha gente, ¿y dónde está Dios? Como si Dios fuera el que desea el mal de todo mundo. El tirano que se complace en ver el sufrimiento del ser humano. Y estas personas que tienen perspectivas equivocadas no aceptan el dolor como una herramienta en las manos de Dios. Esto le pasó a Pablo. Él literalmente tuvo un problema físico. Él lo llama en Corintios un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que lo bofeteaba, literalmente le daba de cachetadas. Y él oró 3 veces, la expresión 3 veces significa una oración tan intensa de decirle, Dios, quítame esto, quítame esto, quítame esto. Hasta que él luchaba y luchaba con Dios, hasta que él dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. No me pidas más, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde, hermanos? En la debilidad. Por lo cual, cuando soy débil, ¿qué soy? Soy fuerte. Hasta que dejó de luchar con Dios. Hasta que se rindió y aceptó en la soberanía de Dios que el dolor era una herramienta en las manos de Dios. A veces tenemos expectativas como Job. ¿Por qué me peleas conmigo, Dios? ¿Por qué me haces ver mal? ¿Por qué suceden estas cosas? Una vez les conté acerca del pastor Jim Conway. Leía el libro, le he contado otras veces, de Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, de James Dobson. Y él cuenta el testimonio de Stephanie Conway, la hija de Jim Conway. Él pidió a su iglesia, oren por mi hija. ¿Por qué? El problema es que tenía una infección en la pierna y era necesario amputarle médicamente la pierna. Pero antes de la cirugía, él le dijo a los doctores, no lo hagan, no lo hagan, vamos a orar con mi esposa, yo sé que Dios va a hacer un milagro. Y entonces despertó en su iglesia para un avivamiento de oración. Y le pidió a su iglesia hacer ayuno y vigilia por su hija. Incluso compartió con otras iglesias. Y hasta que, ¿saben cuál fue el resultado? Literalmente le cortaron la pierna a la hija. Y él se amargó con Dios, siendo un pastor. Y él cuenta en su experiencia, pero ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué oré? ¿A quién oré entonces? ¿Cómo es posible que un Dios de amor permita que le amputen la pierna a mi hija? Y entonces de las otras iglesias que él compartió, le llamaban y le decían, hermano, lo que le ha pasado a tu hija ha resultado en un avivamiento en nuestra iglesia. Ah, claro. Y cuando Dios quiera otro avivamiento, le va a cortar la otra pierna, decía él. Estaba mal, estaba mal. Y otro venía y decía, mira, esto ha resultado para el evangelio. Claro, dime eso cuando le suceda a tu hija, decía él. Y hasta que un día él dice, ya no pude más, me fui al cementerio para que nadie me moleste. Y al lado del cementerio había una morgue y él cuenta en su experiencia que ahí pensó bien. Ahí entendió, miró los sepulcros y dijo, si mi hija no le hubieran amputado la pierna, ahí estaría. Tengo 2 opciones, o me amargo con la soberanía de Dios, o doy gloria a Dios y le pido su gracia para vivir con mi hija con una pierna menos. Y a veces, hermanos, nos pasa eso en la vida. Quedamos tristes y amargados por algo que Dios no hizo o que esperábamos que Él hiciera. Que pensábamos que era su voluntad. Y hasta decimos, la voluntad de Dios se frustró. Nunca se frustra la voluntad de Dios. Job en el capítulo 42 dice, no hay pensamiento que pueda ser frustrado. No hay ninguno de los caminos que Dios pueda ser frustrado. Lo que se frustra, hermano, son nuestras expectativas. Eso es otra cosa. Son nuestras perspectivas. Perspectivas equivocadas. Pero hay otra causa, es por pecado. El mismo pecado desalienta la vida. Mira conmigo Job capítulo 42. El último, o el desenlace de este libro. Y uno dice, pero Job nunca pecó.
Yo quiero que tú leas literalmente qué hizo él. Dejemos que la Biblia te hable. Miren el versículo 5, por favor. Job capítulo 42, versículo 5. Después que Dios le dio un sermonazo tremendo, una prédica tremenda, ¿ya? Después que tanto pedía dónde está Dios, dónde está Dios, y qué hizo Dios, Dios le dijo, ¿quieres saber quién soy yo? Y le empezó a hablar, le dio un discurso científico terrible, ¿eh? Y le enseñó quién era él y quién era Job. Mira la conclusión de Job en el versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, ¿cuál es la conclusión? Me aborrezco y mira esa expresión. ¿Me qué? ¿Me qué? Me arrepiento en polvo y qué. ¿Llegó a pecar Job o no? ¿De qué se arrepintió entonces? De sus quejas, pues, de su orgullo. ¿No es esto algo que está escondido bien en el alma cuando padecemos? Y decimos, ¿por qué? Mira, hermano, a veces he escuchado, no hay que decir por qué, hay que decir para qué. Hasta el Señor Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo creo que no es, a veces es necesario abrir el corazón y ser sincero con Dios. Y a veces es pecado la razón. Claro, no es el pecado que el hombre ve, pero sí en oculto lo que Dios ve. Y como Dios no mira lo que está delante de los ojos, como el hombre mira, porque Dios apunta ¿a dónde? Al corazón. Él ve más de lo que nosotros... Mira, Él hace toda una resonancia rápida en nuestra alma. Y sabe por qué suceden las cosas. Sabe que es necesario limpiar. ¿Recuerdan al rey David por qué se deprimió y por qué escribió el Salmo 51? Él dijo, mi carne se ha envejecido. Él llegó a decir, mis huesos se han secado. Ríos de agua descendían de mis ojos porque no guardaban tu ley. Llegó a entender que por pecado se había desanimado. ¿Qué tal Jonás? ¿Se acuerdan de Jonás? Que fue, después de su terca voluntad, va y anuncia a Nínive y se va afuera al monte y se sentó ahí. Y su capricho, ¿qué le hizo estar? Deprimido. La Biblia nos dice que se frustró porque esperaba que Dios hiciera un juicio sobre Nínive, ¿se acuerdan? Y Dios habla con Jonás. ¿Y saben, se acuerdan que le dijo? ¿Tanto te enojas, pavo? ¿Y saben la respuesta de Jonás malcriada con Dios? No, hasta la muerte. Por un capricho. Lo que pasa es que yo esperaba que Dios hiciera esto. Y eso es pecado, por eso Dios le dijo, ¿tanto te enoja Jonás? Yo tuve misericordia, mira, de tal, de hombres que no pueden distinguir entre su derecho y siquiera, ¿no tendré misericordia? Sí, pero Dios, lo que pasa es que Él esperaba que nos consuma a todos, ¿no? ¿Qué tal Acab, el rey Acab? ¿Han visto cuando él se encaprichó, puso su rostro en la cama y no quiso comer ni beber, síntoma de un deprimido? Todo porque Nabot no le quiso vender la viña. Y vino la Jezabel, bien ahí, ¿y qué le dijo? Oye, ¿eres el rey o no? Le dijo. ¿Por qué estás así? Es que no me quiere vender su viña. Caprichoso. Y saben la historia, ¿no? ¿Qué hizo Jezabel? Fue, mató a ese hombre a través de cartas, y después vino el juicio de Jehú sobre él. Porque a veces, hermanos, hay pecado en el alma. Y a veces muchas de nuestras depresiones, muchos de nuestros desalientos, ¿saben por qué, no? Porque hay pecado en la vida. Sabía que ibas a llegar a eso, hermano. Pero la Biblia lo enseña. La Biblia habla de esto. Pero tenemos que terminar el tiempo, ya se está acabando. Vamos a ver la cura según la experiencia de Job. Vamos a ver algunos versículos que nos hablan. En primer lugar, revele su desaliento o su depresión. Job capítulo 7, por favor, rápidamente. Job capítulo 7. Leamos. No esconda, hermano, ¿y cómo estás? ¿Está todo bien, hermano? Chévere. Y estamos hasta las manos. Mira Job capítulo 7, versículo 11, por favor. Recuerda, él estaba deprimido y miren lo que llegó a decir. Job 7:11 dice, por tanto, ¿qué dice él? No refrenaré mi boca, hablaré ¿cómo? En la angustia de mi espíritu y me quejaré ¿con qué? Con la amargura de ¿qué? Mira, fue sincero con Dios, no se lo guardó, fue honesto y decir, mira Dios, esta es la verdad. Si usted está desalentado, busque un compañero para que lo pueda alentar. No para que te diga lo que quieres escuchar, para que te anime, para que te alientes, algo que la Biblia enseña.
Eclesiastés 4 dice, mejores son dos que uno, porque cuando el uno cayere, ¿qué hará el otro? Lo va a levantar. La Biblia nos manda a estimular, a animar a los de poco ánimo, a los hombres que han decaído. En la Biblia podemos saber que Dios ya conoce nuestro desaliento, ya sabe la razón. Pero si se lo digo, no se enojará. Él ya lo sabe, hermano. Y más nos vale ser honesto con Dios, no esconder o empezar a ver, no, sí estoy bien, voy a tratar de poner una cara feliz. Y de repente la verdad no es así. Tenemos que llegar a ser honestos, tenemos que llegar a ser sinceros, que somos deprimidos, que a veces nuestro cuerpo se cansa, que a veces tenemos un problema familiar o una oración no contestada, o que a veces hemos metido la pata, puede ser la verdad. Y llegar al punto de decir, Dios, este es mi problema, ayúdame. Eso es lo que dice David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, lávame de mi maldad, de mi pecado, límpiame, Dios. Él llegó a dar, mira, lo que hizo fue dar un paso al frente y decir, Dios, yo soy responsable, este es mi problema, ayúdame. Necesitamos ser personas que revelan este problema. Quiero hacer un hincapié en esto, hermano. La depresión, el desaliento, no es su compañero, es su enemigo, míralo así. No te quedes ahí. Pero es tu decisión. No es un compañero con el cual se deba vivir. Debes renunciar a eso. Debes quitarlo de tu vida. Y la mejor manera es caer de rodillas ante Dios. Número 2, según lo que vemos en Job, renuncia a los malos pensamientos. ¿Cuántos sabemos que hay cantidad de malos pensamientos cuando estamos abatidos? Job capítulo 10, mira, algunos de esos malos pensamientos que él tuvo. Job capítulo 10, el versículo 1, un versículo que lo hemos leído hace un rato. Volvamos a leerlo. Está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma y diré a Dios, no me condenes. ¿Cuál era su mal pensamiento? Dios me ha condenado. ¿Eso es verdad? ¿Cuántas veces Satanás se aprovecha de nuestra aflicción para venir y susurrar al oído y decir, ¿ves que Dios no te ama? ¿Ves que Dios no es verdad como dijo en su palabra? ¿Ves que Dios no es tan bueno como parecía? No le interesa. ¿Nunca has escuchado eso? Mira, a veces he tenido que subir a la oficina de mi pastor y decirle, mira pastor, esto está pasando. Y me mira y me dice, veo a Satanás hablando tuyo. Es de verdad. Es que es verdad, hermano. Muchas veces los malos pensamientos se afloran cuando estamos desalentados. Si tú ves bien a Elías, ¿saben lo que llegó a decir él? Dios habló con él y le dijo, Elías, ¿por qué estás aquí en su depresión? Y él dijo, solo yo he quedado, dijo así. ¿Saben lo que Dios le dijo? Mentira, Elías, hay 7,000 que no se han doblado ante Baal. ¿Cuántos pensamientos negativos vienen a la vida? Renunciemos a eso. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y conclusión, la paz de Dios, que sobrepasa ¿qué? La mente, pues. Y todo entendimiento guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Es necesario renunciar a los pensamientos negativos. Pablo decía que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Pero hay un proverbio que me gusta mucho, porque dice así, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de mi sabiduría. A veces tú hablas con personas que no quieren salir de su depresión, quieren vivir y disfrutan, son medio masoquistas, son. Y tú le hablas, pero ¿hasta cuándo vas a estar así? Lo que pasa es que no puedo. La pregunta no es si puedes o no, sino ¿quieres salir de eso? Lo que pasa es que, mira, la verdad es que no quieren salir. Siempre están escuchando voces que no agradan a Dios, voces que van distorsionando la persona de Dios, que van distorsionando. Mira, ¿cuánta gente no viene ni a la iglesia, hermanos? Porque decían, lo que pasa es que no se cumplió mi deseo. Y como Dios no respondió, ¿para qué seguir yendo? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué orar? Pensamientos negativos y hasta a veces satánicos. Y tú dices, hermanos satánicos, no hables eso. No hay una actividad de Satanás más grande que en el libro de Job, ¿eh? Tú lo vas a ver. Creo que si quieres ver un buen escenario y una buena plataforma donde Satanás actúa con gran cantidad de cosas, es el libro de Job. Y qué experto que es él, qué sabio que es él, para poner dudas y sembrarnos en el corazón con respecto a la persona de él. Siempre fue así.
¿Recuerdas el huerto del Edén? Con que Dios os ha dicho. Qué astuto que es Satanás. Renuncia a sus malos pensamientos. En tercer lugar, recuerde las promesas de Dios. A veces, hermanos, cuando una persona está desalentada, ¿saben qué es lo que más amnesia espiritual nos da? ¿Sobre qué? Sobre que Dios tiene grandes promesas para los quebrantados. Sobre que Dios tiene grandes promesas para el afligido. Job capítulo 23, mira. Job capítulo 23. Por favor, lee conmigo el versículo 13 y 14. El versículo 10 también. Miren lo que Job llegó a un punto en su vida. Job 23 dice así: mas él conoce mi camino. ¿Qué hará Dios? Me probará y saldré como oro. Versículo 13. Pero si él, Dios, determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo él, pues acabará lo que ha determinado. ¿De qué? Y muchas cosas como estas hay en él. Si tú lees Job 37, uno de los me parece que es Eliú, el joven, le va a llegar a decir a Job: Job, detente, deja de hablar y considera las maravillas de Dios. Así se lo va a decir. Deja dar o pensar tonterías. Considera, trae a la memoria las maravillas de Dios. Y hermanos, en la Biblia, la verdad, para poder traer a la memoria, tiempo de memorizar es un buen tiempo, pues es la verdad. Tiempo para meter la escritura en el corazón, para que los momentos de tentación salgan, es lo mejor, es la mejor arma, el arma más eficaz, la palabra de Dios. Salmos 34 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y él salva a los de contrito espíritu. Salmos 40, 17 dice: aunque afligido, abatido, yo necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Proverbios 18, 10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Amén. Así es el nombre de Dios. Salmos 37 dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, ¿quedaré postrado? Dice ahí. No quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Salmos 42 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabar. Redentor mío y roca mía. Isaías 8 dice: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, sea él vuestro miedo. Recuerde las promesas de Dios. Venga Dios, y en último punto, y recurra al Señor Jesús. En la Biblia, hermanos, es importante concluir siempre con la persona de Cristo. Y te voy a decir una razón tremenda. Primero, porque la Biblia nos dice que Jesús es un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo sin pecado. Él entiende tu situación. Él sabe cómo te sientes. Y Él experimentó la depresión. Observa los evangelios. Y vas a ver que cuando Él entró en agonía antes de ir a la cruz, fue al huerto. Y Él dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Y oró intensamente, tanto que su sudor, ¿cómo eran? Como intensas gotas de sangre. Y Dios Padre tuvo que enviar a Dios Hijo, un ángel, para fortalecerle. ¿Se acuerdan la historia? Y Él fue a la cruz, cargó nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores. Y en la cruz, ahí el Hijo de Dios clavó nuestras maldades. Dime si Él entiende o no entiende. Sí lo entiende. Él sabe cuando alguien te deja. Él sabe cuando tú pasas por problemas. Él sabe cuando el alma ya no da más. Él lo sabe. Él dijo: Dios, si hubiera otra manera, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y allí en la cruz expuso su vida y dejó en vergüenza todo el pecado, Satanás y sus huestes. Y ahí el pecado fue crucificado. Y allí en la cruz después se levantó con poder de los muertos, venció. Y hoy Él entiende
lo que pasamos. Por eso Hebreos dice, acércate confiadamente al trono de la gracia. Por eso David dice en los Salmos, acercarme a ti es el bien. Acércate a Dios, recurre al Hijo de Dios en oración. Y esa es mi invitación para ti en esta mañana, que por la fe arregles tu vida delante del Señor. Vamos a inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos.